Por favor, siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es la instalación del periodo de sesiones ordinarias del Congreso por parte del señor presidente de la República, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. Voy a intentar, gracias ya por el desgaste de la voz del día de hoy, que pueda completar esta intervención ante el Congreso de la República de Colombia. Señora Vicepresidente de la República de Colombia, Francia Elena Márquez Mina, su esposo, sus hijos, Presidente del Congreso de la República, Lidio Arturo García Turbay, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, Presidente de la Cámara de Representantes, Juan Sebastián Gómez González, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Marilucero Novoa Moreno, Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Alejandro Rameli Arteaga, Presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Carlos Arturo Ramírez Vázquez, ministras, ministros, directores y funcionarios del Gobierno Nacional, altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, gobernadora y gobernadores asistentes, defensora del pueblo Iris Marín Ortiz, presidente reglamentario del Consejo Nacional Electoral Benjamín Ortiz Torres, secretario general del Senado Fabio Raúl Amin Salemi, secretaria general de la Cámara de Representantes Luz Estela Pedraza Gómez, honorables congresistas de la República y sus distinguidas familias, mi hija Andrea, medios de comunicación nacionales e internacionales, y en general a todas y todos los colombianos y colombianas que hoy nos acompañan a través de los medios audiovisuales y las redes de comunicación. Yo entré aquí hace 35 años, por primera vez, joven, 30 años tenía más o menos, como representante a la Cámara por Cundinamarca, electo popularmente, miembro de la bancada del M19, después de la Asamblea Nacional Constituyente. Fui de la primera generación de congresistas después de declarada la Constitución de 1991 y derogada Constitución de 1886, que yo nunca acepté, ni mis compañeros ni compañeras. Me dio entre una constitución y otra, un siglo duró la del 86, fue el Partido Liberal en la historia, no voy a repetir esa historia aquí, obviamente, quien se enfrentó durante casi todo ese siglo, unas veces armado, otras veces desarmado, a una constitución autoritaria que consideraba no propia para Colombia, y fracasó en el intento muchas veces. Finalmente todo terminó en un genocidio liberal, aquel entonces, y un acuerdo de paz entre liberales y conservadores. Siempre nuestra historia ha estado mediada entre la guerra, las armas y la paz, siempre, desde que Bolívar sacó esta bandera, que es la bandera que aún se usa en los uniformes y en las insignias de la Armada Nacional, porque también fue bandera del gran almirante, lo ascendí yo, gran almirante José Prudencio Padilla. Ese recorrido, y seré breve porque quiero dejarles datos de evaluación del gobierno, punto de partida, línea de base, dicen los tecnócratas, para lo que seguirá en el futuro. No podemos predecirlo, ustedes tendrán la oportunidad de comparar, de evaluar, de saber si vamos mejor o no. Verán ustedes en este recinto al que acudí como parlamentario
sean los 8 años como gobernante en la alcaldía de Bogotá o en la presidencia de la República o los 20 y pico como parlamentario, nunca presidente del Senado y del Congreso, hice un debate sin pruebas. Nunca. Esa es mi fama aquí. Y nunca fui amonestado por la justicia en relación a que hubiera dicho una calumnia, una injuria. Nunca. Usted lo sabe, no sé si estuvo esa vez, pero durante 10 años de vida parlamentaria me dediqué a varios debates en la Cámara y en el Senado para descubrir con nombre propio quienes aquí se sentaban en relación permanente con el narcoparamilitarismo, y terminó todo en que todo era cierto, todas las pruebas eran ciertas, confesaron y el 35% del Senado de la República terminó preso. No por mí, por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, le recuerdo eso, presidente, porque usted me exige pruebas y siempre las he dado. No desconfíe en mí. Sé que la voz del presidente, incluso en muchísima mayor dimensión que en la voz de un parlamentario, un debate, tiene una incidencia que puede ser mortal o puede generar vida. Yo he dividido la política entre la vida y las políticas que generan la muerte. Esa es mi línea conductora. Y cuando me he referido últimamente a lo que usted menciona, relativamente, y no es este el debate ni el momento, y lo respetaré, esta noche se presenta públicamente la demanda ya interpuesta a la justicia, demanda de nulidad. No es que vamos a presentar la demanda, es que ya se presentó con todas las pruebas que usted podrá analizar. Supongo que uno de los primeros debates será ese tema, ya no intervengo en eso, ya depende de ustedes, no seré ni siquiera presidente en ese momento, pero ustedes ya evaluarán en su momento respectivo si esos indicios, si esas pruebas tienen validez, suenan a mentiras o suenan a certezas. El debate político se abre, pero también será un debate judicial y me temo que acompañará los próximos años. Pero solo le respondo su inquietud. Quiero dejarle simplemente la evaluación, un poco numérica. Al final hablaré sobre algo del futuro, pero exclusivamente sobre lo que más me preocupa aún ahora, que se llama el mega niño. Y entonces comienzo, vamos a ver si tengo aquí vamos a ver si me funciona. ¿Qué es lo primero y lo que como una cifra es al final el resultado de un gobierno? Fundamental, positivo o negativo, y que depende de muchísimos temas. Esto es lo que se llamaría el resultado de un pensamiento y de una acción compleja. No es simple, es complejo, pero se resume en un dato simple. Sigo aquí, mi gobierno ha seguido, no por algo tengo este símbolo, por algo que ya es una discusión mundial, es una decisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que últimamente se expresó en un documento muy importante, que es una visión económica muy diferente a la que ha acompañado la política económica de Colombia en los últimos 50 años, medio siglo, y que yo rompí. No porque sea malo romperla, sino porque tocaba, era necesario. Y de ahí un poco la diferencia de mi gobierno respecto al pasado y yo creo que al futuro inmediato. Veremos. Este es el indicador de pobreza, pero aquí los técnicos me tienen que señalar porque esto pasó a un escaneo para iniciar sesión. Entonces quisiera el otro, no alcanzó a ver el computador. Hace daño. Esto me pasaba en los debates siempre. La tecnología. La pobreza,
Antes era sabotaje, no espero que ahora no sea, presidente. Pero la cifra de pobreza monetaria, etcétera, multidimensional, económica, tiene que ver básicamente con un nuevo pensamiento económico. Su teoría económica viene atrás, pero es el sistema interamericano el que ha dicho: el objetivo de la política económica se llama empleo y niveles de pobreza. Están ligados. Toda la arquitectura económica, con su fraseología, con su sistema de lenguaje iniciático, tiene que ver con el objetivo de que la población viva mejor. Decía Aristóteles, es el inventor de la palabra economía, que es griega. Economía es la producción de las cosas buenas para la vida. Hace tantos siglos lo dijo, 3 antes de Cristo. La producción de las cosas buenas para la vida. Gracias. La ideología de negociantes que en ese entonces existían cruzando el Mediterráneo con aceite de oliva y vino, que era la droga del momento, narcotraficaban, era simplemente la ideología de negociantes. Le llamó crematística. Yo soy aristotélico y la economía es aristotélica. ¿Cómo se producen las cosas buenas de tal manera que la población en general e individualmente vivan mejor? Punto. Entonces se vive mejor en primerísimo lugar y socialmente si no hay pobreza. La pobreza ya es una contradicción antagónica de la vida y de la economía en el concepto real de la palabra. Y este es el resultado en números. DANE, pueden ser criticables, entonces pueden meterse a las metodologías, es la misma que han usado los gobiernos. Yo no produjo ningún cambio metodológico en el DANE, pero esta es la curva en el tiempo desde el 2012. Desde el 2012, pero pueden ver, pobreza rural arriba, nacional en el centro, de grandes ciudades abajo. Hay una distancia entre lo rural y las grandes ciudades desde que comenzó la República que hay que disminuir, si no, no hay igualdad, ni regional, ni individual, ni social. Pero todos los puntos de mi gobierno que van al 2025, datos oficiales, es que es la menor del siglo. Ese es el dato, y este es el dato complejo en su construcción, pero simple en su presentación, que es el objetivo de una política económica para una vida buena, como decía Aristóteles. ¿Qué tiene de malo que un gobierno haya reducido la pobreza al mínimo en el siglo y en la historia? En la historia. Se puede decir, y se abre esa discusión, sí, pero venía la tendencia, siempre viene bajando, bien. Pero las tendencias estadísticas, que es la aceleración, muestra que como nunca antes se ha bajado radicalmente la pobreza en Colombia. Falta. Ojalá el próximo gobierno pueda seguir bajando la pobreza en Colombia. Veremos. Este 28%, yo la recibí, miren los datos. 2020, COVID, 43% de la población colombiana en pobreza, casi la mitad. ¿Qué fue por el COVID? Mentiras. Fue por una mala política económica, porque países europeos, países como Estados Unidos, muchos latinoamericanos, muchos otros países, en el COVID no subieron la pobreza. La pobreza no es un efecto natural del COVID, la pobreza es un efecto de la política humana, no del COVID. Y obviamente había que tener, no me extiendo ahí, esos debates pasan, pero hay que leerlos. Pero ese 45% y recibimos en un 38%, 37%, bajamos en 4 años al año pasado a 28%. Y en la última medición preliminar
porque ya esto se sabrá el año entrante, en marzo más o menos, en abril, a punto ya de dejar el gobierno, la estadística de pobreza monetaria es de 25%. Es decir, bajamos 11, 12 puntos en 4 años la pobreza monetaria en Colombia. Y eso significa aproximadamente 4,5 millones de personas. Y si agrego la pobreza extrema, que también bajó, como ustedes pueden ver, la pobreza monetaria extrema, que es lo peor, y tenemos un nivel muy alto comparado con el mundo y con América Latina, que también se dispara en el COVID, pero siempre baja. Y miren la tendencia de la línea en el año 24-25, es casi, se va acercando a la perpendicular. Eso matemáticamente traducido significa que se aceleró la caída de la pobreza monetaria extrema en el último año de mi gobierno, y aún no se mide este año. Si el presidente deja fluir el presupuesto aprobado por ustedes, presentado por nosotros, y la política del plan de desarrollo que se financia con ese presupuesto, este año, las estadísticas que ustedes verán el año entrante de caída, otra vez tenemos falla en él, serán espectaculares, pero siempre habrá más que hacer, porque hay que llegar a cero, sobre todo en la pobreza extrema, cero pobreza extrema en Colombia. Bien, compañeros, hay otra vez vaya, no sale la imagen. Ese es el resultado complejo de una política compleja, de múltiples acciones que se realizaron en mi gobierno, y solo quiero quizás presentar algún tema antes de mirar el cuadro de Gini. Ustedes me dirán si ya puedo. 30 segundos. Que no digo un contrato de modernización de este sistema, pero toca, presidente. Bueno, ahí otra vez estamos entonces. A ver, ahí, pobreza monetaria, paso a monetaria extrema, ya hablamos, y paso a coeficiente Gini. Esto es difícil explicárselo al pueblo, ya sabemos cómo es esto, lenguajes iniciáticos. Esto mide la desigualdad social de una manera. Mi tesis siempre ha sido que los últimos serán los primeros. Eso significa esta última letra del arameo que siempre llevo en mi cuerpo, no es cruz, es la última letra del arameo, el idioma en que hablaba Jesús, que no hablaba en hebreo, ni en yiddish, ni en nada de eso es moderno, sino en arameo. Y lo que significa cuando se dice el último será lo primero, que ojalá pudiera llenar este Congreso en su principio básico, es que los más pobres siempre son, presidente, lo primero en la decisión de la política pluma. Si usted dice Colombia, la gran Colombia o la patria grande de Colombia, tiene usted que tomar posición, porque eso es lo que se hace en cada silla, tomar posición. Y esa toma de posición, si usted quiere a Colombia, es que los últimos sean siempre los primeros y no al revés. Porque si siempre son los primeros, nuestra patria se destruye y no hay Colombia, hay violencia. Y entonces el coeficiente Gini que ustedes ven ahí, miren la tendencia de la línea del último año, casi perpendicular, va así y chun. Eso significa acelere en la caída de la desigualdad social de Colombia. Todavía nos falta muchísimo y esto es dificilísimo lograrlo, pero este gobierno, de un punto muy alto, que es el año 2021, muy alto de desigualdad social, por eso hubo un estallido social. La matemática se los muestra, no la ideología. La ideología es un falseamiento de la realidad.
La matemática no es perfecta y la estadística menos, y puede haber errores, siempre los habrá, pero si estos datos son ciertos y son recogidos del pasado gobierno, el estallido social tiene aquí una explicación en un aumento inusual de la desigualdad social para el año 2021. Otro día hablaremos y discutimos de qué políticas llevaron a esa desigualdad social, pero hay una: haber regalado a los más ricos de Colombia, a los primeros, el crédito por $5.000 millones del FMI, que no es malo por ser del FMI, sino a quién se lo entregaron. Es eso. Nosotros tenemos entonces una de las caídas más abruptas y sustanciales de la desigualdad social en la historia de este siglo, pero falta mucho por hacer en el camino de la desigualdad social. Bueno, estos son los puntos sociales. Un producto, lo que entregamos para evaluar. Mejoramos la sociedad colombiana porque hay menos pobreza y hay menos desigualdad. Y en mi opinión, y ya lo veremos en los datos, es lo que garantiza más seguridad y más bienestar. Es decir, más felicidad. Es decir, una vida buena, en proceso, en progresión. Este cuadrito un poco complicado que ustedes ven ahí es los sectores sociales divididos como los hace el DANE: pobres, vulnerables, clase media. Clase media es el morado, pobres es el azul. En 2021, 2022, 2023, 2024, traje la selección. ¿Qué hizo este gobierno? Que siendo los pobres el sector más mayoritario relativamente de la población colombiana, casi el 40%, en el año 2021, resulta que ahora es la clase media el sector mayoritario de la población colombiana. No está el 2025, lamentablemente el DANE se me viene quedando porque los presidentes ya no mandamos tanto en los últimos 15 días. Pero esa es una lección de la vida. Pero este cambio social en términos, una clase media que es mayoritaria hoy en Colombia, lo era en Bogotá, en nuestra alcaldía, tiene cambios de pensamiento político, aquí se puede hacer sociología incluso, pero este es el resultado de este gobierno. Que el gobierno iba contra la clase media. Señores, este gobierno, como casi todos los gobiernos progresistas del mundo, incrementó y fortaleció la clase media en Colombia y disminuyó la pobreza. Para ponerlo en otra frase también ya probada, pueblo colombiano, para ser más ricos hay que hacer que la sociedad tenga menos pobres. Un empresario, por muy poderoso que sea, se vuelve más rico si se ayuda a que no exista pobreza en su propia sociedad. Ahora vamos a explicar esto. Economía, estas cifras surgen de una política económica. ¿Qué fue lo que sucedió en economía que garantiza que entonces fundamentalmente se haya producido una caída de la pobreza y haya crecido la clase media hasta ser la mayoría de Colombia? Pues que bajó el desempleo, así de simple. Muchos aquí lo repiten, de todos los partidos. Si sube el empleo, la gente puede ser más rica. Es cierto, la riqueza está en el trabajo. Frase de Abraham Lincoln, no de Marx. Lincoln, Abraham Lincoln, la riqueza está en el trabajo. Una sociedad es más rica que otra porque trabaja más. Y trabaja más porque es más productiva. Veamos esos conceptos. Trabaja más porque la jornada es más larga. Equivocación colombiana estúpida y brutal de las últimas décadas. Eso es el capitalismo del siglo XIX, cuando ponían los niños a trabajar. El capitalismo de hoy es productividad. Es decir, que no es por el uso del músculo, sino por el uso del cerebro
que una sociedad trabaja más siendo más productiva, es decir, produciendo más por hora. Y no estoy hablando del contrato por hora, sino producir más por hora, lo cual significa que el ingreso por hora de toda la nación es más grande gracias a que el intelecto general de la sociedad es más alto. Entre más educada la sociedad, más productividad. Entre más productividad, más riqueza social. Y entonces tenemos esto que estamos viendo. Los pobres aumentan su ingreso y los ricos aumentan su ingreso. Los pobres en mi gobierno aumentaron más los ingresos proporcionalmente que los ricos, porque los últimos eran los primeros y por eso disminuyó el coeficiente Gini, es decir, la desigualdad social. Este cuadro de desempleo promedio por gobierno, con una terrible circunstancia en el COVID, que ahí se ve, indica que el desempleo más bajo en el siglo lo produjo el gobierno de Gustavo Petro. Desempleo o desocupación laboral más baja del siglo lo produjo mi gobierno. Y el último mes, 8,1, la tasa de desocupación laboral más baja del siglo y más allá, hasta donde se miden las estadísticas. Malo. Ahora, obviamente esto está correlacionado entonces con que hubo más ocupación laboral. Ocupación laboral. Miren el cuadro tan hermoso. 2022 el punto del quiebre. 2022 el punto del quiebre. Mi gobierno, yo diría, se escribirá en la historia económica de Colombia, pero también pasará la teoría económica mundial que nos toca escribir, porque este punto de inflexión hacia el futuro, hasta el día de hoy, lo que muestra es la mayor tasa de ocupación laboral, tanto en número de personas, que es lógico, como en porcentaje, que es la demostración de una buena política económica, que es muy diferente a la que se hacía antes. Y ahí la ruptura de teoría económica que hemos ayudado a producir. Y ahora podríamos hablar más de esto, pero estos son los puntos de partida del nuevo gobierno. ¿Por qué se produjo esto? Porque estos resultados buenos e incluso contrarios en los datos a lo que anunciaba la prensa tradicional de Ardila Lule, de Santo Domingo y de los Gilinski, que son los hombres más ricos de Colombia, usted sabe, y que se creen dueños de Colombia. Ellos creen que ustedes no tienen poder, que son ellos, y a veces hay parlamentarios que les hacen caso. Pero uno de los temas de la democracia es demostrar que un voto es igual que otro voto, y que el voto del señor Gilinski es igual al voto del campesino de la vereda de Sutatausa. Esa es la democracia. Por eso los últimos serán los primeros, depende de la posición que se tome frente a un objetivo que se llama Colombia. Aquí está el cuadro que permitió el crecimiento económico vertido hacia una intensidad de ocupación laboral. No todo crecimiento económico es crecimiento real y no todo crecimiento económico da como consecuencia crecer los puestos de trabajo en Colombia. Aquí, ¿qué fue el mayor incentivo para la disminución de la pobreza y la activación del empleo? Empleo es asalariado, puesto de trabajo es asalariado y no asalariado. Pues esa línea naranja en esta historia de tasas de crecimiento del salario mínimo. La línea naranja es mi gobierno. Como pueden ustedes ver, mi gobierno decidió, decisión mía de mi gobierno, subir sustancialmente el porcentaje de salario mínimo. La última línea no fue que se me ocurrió el 31 de diciembre pasado, desde el principio de mi gobierno
solo que la fui escalando para que no fuera tan... Sin embargo, fue duro un poco el golpe para la prensa en el último año porque decidimos pasar del salario mínimo vital a algo que ordena la Constitución de Colombia, que es el salario vital, familiar y flexible. He tenido mis ganas en estos días, pero me he contenido de producir un nuevo salto. Esta política de salario que se ampara también y se coordina con la reforma laboral que muchos aquí estudiaron y aprobaron, el Congreso hizo parte de esta decisión, porque es una ley de la República actual. El Congreso hizo parte, no es solo el gobierno, la justicia hizo un poquito, nos ayudó, pero este es el motivo. Es decir, en teoría económica, ojo, subir el salario real de la gente que trabaja, si hay, ojo con ese condicionante, no es una fórmula dogmática, si hay capacidad productiva instalada no ocupada, ojo, el salario no produce inflación, produce crecimiento económico y puestos de trabajo. ¿Quién dijo eso? Keynes, no Petro, solo que se ha olvidado. Keynes no es socialista, díganle a Marco Rubio. Keynes es un economista teórico proclive al crecimiento del capitalismo productivo y distribuidor. Si lo permiten, es la base teórica de la socialdemocracia que hubo en Estados Unidos y que hubo en Europa y de los años de oro del capitalismo mundial. Esto lo practiqué yo aquí por una circunstancia. En Colombia hay capacidad productiva instalada no ocupada. ¿Dónde? En la tierra fértil. Es de terratenientes, muchos narcos. Una vez aquí se levantó la mano, una de mis experiencias, porque había un debate de reforma agraria, no me acuerdo ya el año, y entonces alguien dijo que se declaren impedidos los que tienen haciendas. Y Dios mío, era el partido más grande del Congreso. No se podía aprobar la ley porque eran la mayoría. No sé ahora, pero eran la mayoría. Pues eso en el tiempo, un país premoderno, semifeudal, donde la tierra fértil, que son 15 millones de hectáreas, no produce una vaca cada 3 hectáreas, por ahí, etcétera, etcétera. Campesinado es el que produce alimentos para la gente humana y están 2 millones de hectáreas, 2, y son 15. Y hay figuras que enmascaran esto, una tierra que no se pone a producir, porque vale más tenerla, principio de poder feudal, tener tierra, que producir en la tierra, que es principio capitalista. Si hay tierra desocupada y hay trabajadores desocupados en las ciudades por millones, pues hay capacidad instalada no ocupada. Y por tanto subir salarios que produce, que haya tierra más cultivada y que haya trabajadores desocupados que se vuelven trabajadores en las ciudades, en las ramas agroindustriales, manufactureras, etcétera. Es decir, agricultura e industria. ¿Qué hizo crecer la agricultura y la industria? O sea, la producción real en mi gobierno. Subir el salario. Subir el salario porque entonces fueron a comprar más alimentos en el mercado, fueron a comprar más camisas y zapatos y etcétera en el mercado, y entonces hubo empresarios pequeños y medianos en general que produjeron más alimentos en los campos y que produjeron más camisas, zapatos, etcétera en las ciudades. Y por eso creció el empleo, bajó el desempleo, creció la riqueza social en Colombia, bajamos la pobreza, bajamos la desigualdad social y produjimos una economía más buena para la vida. Fue esto. ¿Qué decía la teoría contraria y la oposición? Respetable. Pues la teoría neoliberal, que es la de los últimos 50 años. Si creces el salario, aumentan los precios. ¿No ocurrió?
No ocurrió. Toda la línea naranja y tuvimos una tasa de inflación menor que la del gobierno pasado, incluso descendiente. ¿Por qué? Porque olvidamos a Keynes, la socialdemocracia y el acuerdo nacional entre trabajadores y empresarios, no para arrodillar los trabajadores en la jornada extendida y en los bajos salarios, sino para compartir la riqueza entre salario y ganancia a partir del incremento de la productividad. ¿Y qué da el incremento de la productividad y la expansión de la producción en vez de la extracción? Pues riqueza. Extracción petrolera y gasífera y producción en cambio agraria e industrial, y no van con la letra I. En economía no es el pensamiento fácil ideológico, no es que podemos hacer ambas, petróleo e industria, no señores. En teoría económica, científica, es la letra O, porque Colombia, como Venezuela, sufrió la enfermedad holandesa, que es la especialización económica en petróleo. ¿Y cuál es el problema fuera de la teoría científica de la crisis climática, etcétera? La teoría económica es que el petróleo es poco intensivo en trabajo y la agricultura y la industria es altamente intensiva en trabajo. Luego, reemplazar una por la otra es generar trabajo, y lo demostramos aquí. Bien, eso se demuestra solo viendo la estructura de exportaciones, pero no alargarme mucho, pero es mi último discurso aquí, y no sé si la última entrada al Congreso, pero volveremos. Entonces, este es un cuadro simple de crecimiento entre el 22 y el 25, de la estructura de exportaciones de Colombia. Puede ser agredido por la revaluación del peso, que va demasiado intensa, por la alta tasa de interés del Banco de la República, que aquí jugó en contrario. Pero, ¿qué es lo que? Agricultura, manufactura, servicios. No muestra el cuadro petróleo o biocombustibles versus el resto de exportación. Como todos sabemos, en Colombia bajó los hidrocarburos exportados y subió inmediatamente el resto de exportaciones agrarias, industriales, de servicios. Pero aquí quiero medir lo que creció. ¿Qué fue lo que más creció en Colombia? Oigan con esto, entre el 22 y el 25 en exportaciones. Esto, cuando yo estaba sentado ahí, no lo hubiera creído, nunca. Porque yo estaba acostumbrado que fuera el café al principio y después era el petróleo y el carbón, sobre todo el carbón. Esa fue mi vida parlamentaria, café y cocaína ilegalmente. Especializaciones de la economía colombiana. Una economía más fuerte si es compleja, no si está especializada en pocos productos. Es como poner los huevos solo en una canasta y no ponerla en varias en el mundo financiero. Cuando una economía es compleja y produce de todo, es mucho más fuerte y sólida. Y aquí lo demostramos, lo hicimos. Colombia, la segunda economía más compleja de América Latina. Después de Uruguay hoy, es decir, con más ramas productivas actuando, unas fuertes, otras débiles. Aquí, ¿qué es lo que creció? Miren este dato, 170% en las exportaciones entre el 22 y el 25. Si alguno aquí tiene capital, métase aquí. A Rubio, díganle que se meta aquí. Él tiene un amigo que está muy metido. 170, equipo de transporte. No es café, no es petróleo. Equipo de transporte es industria metalmecánica. Y dentro del equipo de transporte, ¿qué es? Óiganme esto, no lo olviden. Es un legado, ojalá se profundice. Vehículos eléctricos. Lo que más creció en las exportaciones de Colombia se llaman camiones, carros, buses eléctricos exportados, hechos en Colombia. Se llama industria, ni siquiera manufactura, industria. ¿Qué pasa si un país ya deja de exportar materias primas
como siempre nos ha tocado, agrarias e intensivas en trabajo, como fue el café, al que le debemos hoy mucho, o poco intensivas en trabajo, como el petróleo y el carbón. Pero cuando un país empieza a exportar esa industria, eso es un país que progresa, se desarrolla y enriquece toda la sociedad. Y este indicador que comienza hoy, hay que mantenerlo, este indicador de que lo que más creció en las exportaciones de Colombia se duplicaron vehículos eléctricos, que va para la mitigación de la crisis climática. Colegas y colegas, porque lo fueron muchos, y miembros del Poder Judicial ahora, esto es lo más valioso de las transformaciones de la economía nacional, porque estamos pisando los caminos verdaderos de la industrialización, que fue lo que prometí en mi discurso electoral. ¿Qué es lo segundo? 75,4% agricultura, aceites y grasas vegetales. ¿Qué es lo tercero? Turismo en servicios, 52%. No más aquí, imaginen cuántos puestos de trabajo se produjo por estimular unas ramas de producción y servicios. Turismo, aprovechando que Colombia es el país de la belleza. Política económica hacia proteger y estimular la agricultura y la industria. Lo que produjo fue empleo y riqueza social, y ojalá este camino continúe. Después siguen legumbres y frutas, bueno, no me extiendo. Ahora bien, esta es la economía. Fue por salir de la extracción, hidrocarburos, y entrar a la producción, que no es I, es O. Producción, agricultura, industria y servicios en turismo, que nos salió bien la economía y fue una economía buena en Colombia. Podemos volver, nos podemos devolver lección de este gobierno. Si nos devolvemos, se cae el empleo, sube la pobreza, baja la riqueza social, se acaba el agua en Colombia y aceleramos el fin del petróleo y del carbón. Ya serán discusiones de ustedes en los próximos meses por venir. Pero ojo, estos datos indican que ir al fracking es un inmenso error económico nacional, y en cambio profundizar la agricultura, la industria, es un inmenso éxito nacional demostrado aquí con estas cifras. Por eso tenemos la tasa más baja del siglo y quizás de la historia de desocupación laboral, y la más alta de ocupación laboral. Bueno, aquí sigo con otro tema importante que tiene que ver con la productividad. ¿Cómo es la salud del pueblo de Colombia? ¿Empeoró o mejoró? Aquí, en el Congreso pasado, no se nos quiso aprobar la reforma de la salud. Algunos miembros de ese momento están, muchos no lograron la votación popular. ¿Qué sucedió en salud en estos 4 años? Datos que entrego al Congreso de Colombia y al pueblo de Colombia. Yo separo dos, la prensa no. Una cosa es la salud del pueblo, otra cosa es la salud de los dueños de las EPS económica. La prensa se llenó y buena parte del Congreso se llenó de la posición de la salud económica de los dueños de las EPS, y no exploró cómo le va a la salud de la población colombiana. Son dos temas diferentes, no están correlacionados, incluso son inversamente proporcionales. Entre más ganancias de los dueños privados de intermediarias de salud, menos salud del pueblo, y al revés. Lo demuestro con estas cifras. Este es el índice de mortalidad. Ay, ya sabía yo que no me iban a poner el cuadro. Peleé mucho, pero no lo pusieron. Entonces me toca decirlo, porque lo primero es la mortalidad por desnutrición. Voy a ver si lo encuentro aquí más adelante.
Estos son datos 25 semanas de este año. Eso equivale, le dicen epidemiológicas, eso equivale a mes de julio. No está. Entonces voy a leerlo antes de esto para no confundirme. Mortalidad. Menores, mortalidad por desnutrición. Bebés menores de 1 año, bebés que mueren por sed y por falta de comida. Vergüenza de cualquier nación, vergüenza. ¿Cómo deja morir sus bebés de hambre? ¿Qué hay en la cabeza para que un país medianamente rico de uno extremadamente pobre se entiende? No hay comida, no hay agua, es un desierto. No hay agua ni siquiera debajo del desierto. Pero en un país con tierra fértil y uno de los países con más agua del mundo, con riqueza potencial, llamémoslo así, ¿cómo es que los niños se mueren de hambre y de sed? ¿Qué clase de política maneja un país que deje morir sus niños de hambre y de sed? Los bebés de los pobres, obviamente, que son los bebés, presidente del Senado, de Colombia. De Colombia, y claro, se puede poner el caso de La Guajira, que es el más dramático, no el único. Miles, cuando el tren del carbón pasa por el lado y deja miles de millones de dólares por año, pero no quedan en La Guajira algo y se pierde. Será debate más tarde. ¿Qué hizo este gobierno ante la desnutrición infantil y general del pueblo? Bajó el hambre. Este gobierno bajó el hambre en Colombia. Y en lo más querido, que es la vida que nace, 1 año, los bebés, lo más querido, mujeres, hombres del futuro, que pueden llenar esto y más. Pues lo que hizo este gobierno fue bajar, comparando 2022, semana 25, con 2026, semana 25, es decir, casi la semana pasada, bajamos 71,4%, 71,4% la mortalidad por desnutrición en menores de 1 año en Colombia. Eso se llama no simplemente teoría, eso no se llama simplemente pensamiento político o económico, eso se llama amor. Y sí, lo digo de frente, es solo una política del amor lo que salva a Colombia y no una política de la muerte. Una política del amor es una política de la vida, y esto no es retórica, se mide en matemáticas, se mide el número de bebés muertos. Y este gobierno salvó más de 10.000 bebés de las tasas de mortalidades que nos entregaron en el año 2022. Más de 10.000 bebés que hoy están vivos. Se llama vida, y por eso concibo a mi gobierno como un gobierno de la vida. Y sigo con los números. Mortalidad de menores de 1 año. Bebés también, pero por muerte general, no solo por desnutrición. General. ¿Cuántos? Caída 32,9% del 2022, semana 25, al 2026, semana 25. De 3.203 a 2.148. Ya estamos hablando de miles de bebés en esta tasa de mortalidad. Malo el gobierno, y es bueno en que entonces deja morir los bebés, como Herodes, como Netanyahu. 22.000 bebés, y me avergüenza un gobierno y un Congreso que acepte una relación diplomática con el que ha asesinado con misiles 22.000 bebés de la humanidad. Eso no es amor, eso no es Cristo, eso no es Jesús, eso es un genocidio y es un crimen contra la humanidad, y esa presencia nos quita dignidad como nación, como república.
y el que se ría de un genocidio es un fascista. Punto. Pero sigo con los números, si no me lo pidió usted. Pero ante un genocidio, compañero liberal, no se trata. No hay acuerdos con quien abraza un genocidio en el mundo porque lo va a producir en su propio país. Bueno, sigo. Datos, ahora sí al cuadro. Esto sigue, mortalidad en menores de 5 años, caída, semana 25, 2022-2026, 34,7%. Más vida. Mortalidad perinatal, lenguaje de médicos. Fetos en el vientre en los últimos 2 meses y muerte de bebés nacidos en los primeros 2 meses de su edad. Eso se llama mortalidad perinatal, diferente a la de menores de 1 año. Esto es por miles. Entre la semana 25 del 2022 y la semana 25 del 2026, caída 24,6%. Pero es más de 1000 bebés que se salvaron solo en la caída de la tasa de mortalidad perinatal. Sumado todo, no traje el cuadro, son más de 10.000 bebés que se salvaron solamente bajando las tasas de mortalidad. Y me dirán ustedes, estos son 5 años, mire la caída, 1000, casi 4000 en la semana 25-2022 y en nuestra semana 25-2026, 2609. Miles. No estoy hablando demagogia, miles de bebés. ¿Y cómo entonces se entiende? ¿Cómo entonces se entiende, aquí paso todo esto, que si la prensa ocupó sus páginas y buena parte de los debates parlamentarios con que había un caos en el sistema de salud, se puedan producir estas cifras? Hay algo que falla en la coherencia. Como si el gobierno de Petro, como decía la oposición, hundió la salud de Colombia y hasta me iban a demandar o me demandaron por genocidio, ahí sí, por salvar bebés. Mira cómo paradoja la política se vuelve. Entonces defienden que al que mata bebés con misiles, lo aplauden. ¡Qué berraquera! Y al que salva bebés en la misma cuantía, porque cambió el sistema de salud en favor de la población y no en favor del bolsillo de los dueños de las EPS, que es lo diferente. Entonces ese sí es un genocida. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la coherencia mental? ¿Dónde? Los niños abortados son por sentencia de la Corte Constitucional y no me meto aquí porque yo no varié la política en relación al aborto. Implementación, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo que cambiamos? Incluso con ayuda del Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó. Lo que cambiamos es que no le pusimos la fuerza a unas EPS que están definitivamente llamadas a quebrar y vienen quebrando desde que nacieron, 100 y pico, no quedan sino 17 y ya todas están quebradas. Estamos salvando la nueva EPS que por fin cumplió con entregar medicinas al final del gobierno. ¿Qué fue lo que cambió? Que no nos basamos en EPS. Nos basamos en el sistema público de salud, de atención primaria y preventiva. Lo había ensayado en Bogotá, no es un invento nuestro. La mayor parte de la salud del mundo se hace así, como lo estoy diciendo yo. Y los mejores resultados en salud, comparen Europa con Estados Unidos, es porque tienen sistemas públicos de atención primaria y preventiva y Estados Unidos no. Estados Unidos invierte una cantidad enorme comparado con Europa y Estados Unidos ve sus tasas de mortalidad crecer, incluso por fentanilo, y los de Europa mejoran. Costa Rica,
Por poner un ejemplo cercano, Canadá en nuestro continente americano. Lo hicimos, 14.468 equipos básicos de salud. ¿Qué es eso? Unas enfermeras, unos enfermeros, unas médicas, médicos que reunidos y dependiendo de su hospital público municipal se van a recorrer un territorio de manera ordenada y a mirar qué personas están enfermas, cuál necesita un tratamiento, qué mujer está embarazada, cuál viejo se está muriendo de hambre o cuál niño o niña tiene desnutrición. Así cubrimos 10 millones de familias. Gastamos 6,87 billones que no fueron a las EPS, pero sí al presupuesto de salud y se gastaron con los municipios de Colombia, no nosotros. Los equipos dependen de las mal llamadas S, que deberían llamarse instituciones de atención primaria de salud de los municipios de Colombia. 10 millones de familias es 2/3 partes de la población colombiana mal contadas. ¿Esto es derroche? ¿Será que un decreto o una ley, porque esto ya está ordenado por ley, pero no se había hecho, la ley estatutaria de salud, quita estos 6,87 billones y solo dejamos plata para las EPS si la aumentamos la UPC, que yo la aumenté como nunca, y entonces va a haber más salud en el pueblo de Colombia, o ocurrirá lo contrario, que volveremos a ver como en el año 2022, gobierno de Duque, el crecimiento de las tasas de mortalidad infantil, perinatal, materna y de enfermedades crónicas en Colombia. Aquí con datos demuestro que el desplome de la mortalidad infantil por diversas razones y materna se debió a que implementamos un sistema que ya existe en la mayor parte del mundo, pero aquí como no es un negocio, porque es un sistema público, no da ganancias, es un derecho a la salud. Y la Constitución sí habla de un derecho a la salud, pero fue este gobierno el que lo produjo y el resultado es más vida para la sociedad colombiana, más vida, mientras las EPS se quiebran y se van a quebrar. ¿Cuántos hogares? Casi 11 millones. Debe ser permanente, debe ser rutinario, debe tener línea, conexión en línea. Se puede tener cada segundo la historia de salud del pueblo colombiano con los equipos básicos de salud y sus cambios regionales y municipales. Este es solo un ejemplo de eso. El buque Hospital Bencos Biojó que hicimos con la Armada Nacional en Colombia, porque hacemos buques, y dejé financiada la primera fragata de guerra de Colombia. Está haciéndose. Fetos tengo por ahí. Este ya es otro tema. Sigo con la salud. Paso a la educación. Hay otro buque que se está haciendo para el río Amazonas, los ríos. Este es del Océano Pacífico. La inversión en centros de salud, en ambulancias. Son 2.600 proyectos de salud entre hospitales. Quedan 10 minutos. Presidente, otra vez como antaño. Educación, que es el balance del gobierno. Y es necesario, que este es el 4º año, sigue el otro. Educación, ¿por qué aumenta entonces el empleo? ¿En dónde está la base de la productividad? No está en competir uno con otro, es parte. Colombia no hay competencia económica, hay oligopolios económicos, como sucede en la energía eléctrica, tema que no me alcanza el tiempo para tocar. Pero la educación, había pedido que comenzáramos por aquí y comencemos. Crecimos el presupuesto nacional de una manera excepcional, a eso le dicen derroche. Nos enfocamos en la educación superior. En la educación superior obtuvimos los siguientes resultados. Reforma de la Ley 30 lograda con el Congreso de la República. Y de manera rápida y casi unánime, no recuerdo bien las votaciones.
¿Qué hizo esa reforma? Aumentó el presupuesto de las IES, instituciones de educación superior públicas, que son tecnológicas, universidades, de acuerdo a los costos de la educación, es decir, siempre crecerá a precios constantes de acuerdo, no a la inflación, sino a los costos educativos. Ese fue el logro del Congreso. Pero adicionalmente, en este gobierno, por encima de eso, hicimos crecer año tras año la educación, aumentando el presupuesto en un 50% del 2022. No había ocurrido antes. Es la mayor partida del presupuesto nacional, así es hoy. No es defensa, no es salud, es educación. Fue nuestra decisión. Y dentro de ese presupuesto grande aumentamos la partida no para programas de pilos en universidades privadas, que no es más, sino pocos jóvenes, y subsidio a la universidad privada, generalmente de garaje. Aquí lo que hicimos fue fortalecer la educación pública con el mismo dinero. Y resultó que 7 veces más crecieron los cupos. Y el resultado de esto es que logramos 425,000 a finales del año pasado nuevos cupos, nuevos estudiantes, no el primer semestre que usualmente pues entran nuevos estudiantes, no, eso se llama cohorte. A la cohorte que había en el 2022 le aumentamos 425,000 nuevos cupos. Pero para este semestre y finales del año, con nuestro programa y presupuesto, llegaremos a los 500,000 que prometimos en el Plan Nacional de Desarrollo. 500,000 de jóvenes, hombres y mujeres, entran de nuevo, no de nuevo, además a la universidad pública y entran a pagar gratuitamente la universidad. Por eso no hubo estallidos sociales en mi gobierno. Y por eso cuando hubo conflictividad social y política con la oposición, nadie perdió un ojo, nadie murió. Este Estado no asesinó a nadie, no llevé a nadie a la cárcel. Le dije al presidente Álvaro Uribe, al primer semana o segunda semana de mi gobierno, no lo insulté. No dije lo voy a destripar, no dije lo voy a poner preso, no le dije lo voy a extraditar, jamás. Nos sentamos y hablamos, las diferencias las tenemos, se conocen, pero le dije a usted y a su familia, yo como presidente de Colombia hoy, la respeto, cuido sus bienes, cuido su vida. Hoy es diferente. Y hoy el Congreso de la República tiene una responsabilidad. O acelera el destripamiento o protege la democracia y los derechos y la libertad política, independientemente si es de derecha una persona o de izquierda o progresista como soy yo. Pero no me meto ya en decisiones de ustedes. Bien, estos 425,000 nuevos estudiantes hacen, y esta es la historia de la cobertura de educación superior en Colombia, que llegamos al año pasado a una cobertura de 61,75% del total de jóvenes en edad de estudiar en una universidad en Colombia. 61. ¿Cuánto era en el 2022? 54. Y de ahí para atrás, 51, la más baja, 2020, COVID, 52, etcétera. Es decir, subí 10 puntos. El número de población juvenil, 10 puntos en 4 años. La cobertura de la educación superior en Colombia. Y hoy un joven en La Guajira, una joven que quiera ser médico o médica, puede entrar a una facultad de medicina en Riohacha gratuitamente. O en Quibdó, o en la Amazonía, o en Cali. Me hubiera gustado Bogotá, pero no me ayudó mucho el alcalde. ¿Y eso qué significa? Cuando yo estaba en este Congreso,
para que un hijo de uno estudiara, de un parlamentario incluso, estudiara medicina, tenía que pagar como 30, 40 millones de pesos en las facultades privadas, generalmente en las grandes ciudades, y hoy están en las regiones y son gratuitas. Y si seguimos el programa, entonces no seremos los últimos de la OCDE en número de enfermeras por población y médicos, sino que los médicos no querrán trabajar simplemente en el norte de Bogotá o en el Poblado, sino que serán guajiros que quieren trabajar con los guayús, y serán chocuanos que quieren trabajar en salud con los chocuanos en sus barrios y en sus aldeas pobres, que cada vez serán menos pobres, porque habrá profesionales de inteligencia allá cuidando la salud y la vida de la población. Estos son datos de educación. Dejo ahí cuántos estudiantes tenemos ahora en educación superior pública y privada. Esto mide la inteligencia de una sociedad. Bueno, gracias. Yo creo que ya termino con ese tiempo. Esto mide la inteligencia de una sociedad, le llamo el intelecto general de la sociedad. ¿Saben cuál era el nivel promedio de intelecto general cuando estalló la violencia entre liberales y conservadores a mitad del siglo XX? No terminaban primaria. Los que mataban y mataron, ninguno terminaba primaria. Y así se hizo una barbarie y una violencia. Hoy, ¿qué tenemos? Yo hablé de la sociedad del conocimiento, como Corea del Sur, o China, o los mismos Estados Unidos, pero están retrocediendo. Y es que toda la población tenga grado de educación superior. Corea del Sur, que era más pobre cuando fuimos allá a pelear, los abuelos, que hoy marcharon ya algunos, 20 de julio, era más pobre que nosotros, menos educada que nosotros, fuimos a ayudar, entre comillas. Hoy, el promedio de educación de una ciudadana o ciudadano coreano del sur es que no solamente tiene su pregrado, sino 9 años de educación superior, es decir, se ha especializado. Eso se llama sociedad del conocimiento. El algoritmo no se hubiera modificado, de eso hablaré por la noche, o hablarán los ciudadanos y ciudadanas, si Colombia tuviera capacidad computacional y conocimiento matemático para estar en la vanguardia tecnológica de la física cuántica. Otros sí lo están, nos dominan, por las matemáticas nos dominan, etcétera. Pues miren la curva. En el año 2025 tenemos 2.720.000 estudiantes, universidades tecnológicas públicas y privadas, y es el número más alto de toda la historia nacional. Y lo que creció, que es la línea verde, es la universidad y la institución tecnológica pública. Se disparó, como lo pueden ver ustedes en el cuadro, y eso ha aumentado el nivel de intelecto general de la sociedad colombiana. Y si seguimos, si toda la juventud llega al 100%, entonces en una generación Colombia será una sociedad del conocimiento. La productividad será intensa y enorme, y la riqueza social nos hará ricos a todas y todos, de los más ricos que hoy hay y de los más pobres que hoy hay. Este es el camino, el conocimiento, el saber, la educación. Y claro que implica plata, es el principal presupuesto, pero si a esto se le llama derroche, y ya la que dicen que es la ministra de Educación entrante dice que hay que variar la fórmula que este mismo Congreso aprobó hace unos meses, entonces vamos para atrás, vamos para la ignorancia. Es la ignorancia la que se deja manejar por el fake news de las redes del señor Elon Musk. Y entonces la brutalidad artificial, que no es la inteligencia artificial, sino la brutalidad artificial, nos va a llevar
a la violencia y a la barbarie como está yendo toda la humanidad. En un mundo de brutalidad, de oscuridad, lo que viene es la barbarie, no la democracia, y la barbarie es decenas de miles, pero ya no decenas, sino centenas de miles de bebés asesinados por misiles, incluido en Colombia. Por favor, incluida Colombia, solo por pillaje de petróleo y de oro, misiles, que no tiene ninguno Colombia. Bien, este es el balance de educación y solo dejo pues la seguridad. Y termino porque muchas veces se dijo, y esta es mi política principal de seguridad. Ahora les muestro un cuadro que quiero que analicen muy bien. Esto es el ingreso de soldados regulares y auxiliares de policía. Comparen Duque, que hizo algo, Santos 2, Santos 1, 90,000 pesos mensuales. Uribe 1, 62,000 pesos mensuales. Duque logró poner 300,000. Yo llevé el salario mínimo, el salario de cualquier soldado en Colombia, regular o patrullero de la policía en Colombia. Y ahora es salario vital. Y esta es la principal política de seguridad cuando se trata de la fuerza pública. Porque la seguridad humana es más amplia, ya lo hemos visto. Y ahora el cuadro lo va a demostrar en términos de crímenes. Pero ¿cómo así que un soldado se llevaba a morir en los trochas sin comida y con 90,000 pesos mensuales? ¿Qué es eso? Soldados urbanos, ya no es rural, vive en un barrio popular, cualquiera de las ciudades, y es vecino del traqueto del barrio. Y el traqueto del barrio se lleva a la mujer más bonita del barrio por billete. Roban el celular, como en Bogotá, lo descubrí siendo alcalde, por el regalo, para conquistar, porque un joven quiere conquistar. Esa es su idea, y es humana y es natural, pero se estrella contra una estructura social donde el rey es el que dispara y tiene moto, y él no, porque lo tratan como un soldado paria de la patria. Yo quité esa injusticia, y ahora no hay soldados, ahora hay soldados y soldadas, y ahora hay patrulleros y patrulleras, y ya la infantería de marina es de infantes y de infantas. Y esto va y está cambiando, claro que sí, pero esto de que un soldado, un patrullero tenga dignidad salarial es fundamental. Y a esto no se le puede decir derroche, claro que es gasto, pero es inversión, porque no es lo mismo un soldado con hambre en la trocha, que yo conozco las trochas porque las caminé, en el páramo, en una trinchera, botado sin siquiera una cobija, una indumentaria para el frío del páramo. No es lo mismo, y enfrentarse y agarrarse y ponerse a punto de morir o morir con 90,000 pesos que no les sirven para mandarle a la mamá o a la esposa o a la familia. Eso no es dignidad, así no se gana ninguna guerra. Así se entrega el país a la delincuencia, de las formas que históricamente han avanzado, porque hoy hay una delincuencia más grande que la de Pablo Escobar, que se sentó por allá, en ese lugar, y no era de mi partido, no existíamos como partido. Hoy hay una multinacional del crimen, 38 nacionalidades diferentes hemos capturado en Medellín, Bogotá, del mundo, 38 diferentes extraditados por Petro, muchos, la mayor parte. ¿Cómo se enfrenta una multinacional que vive en Dubái, o vivía porque los misiles lo sacaron corriendo, en París, en Miami, etcétera? ¿Cómo se enfrenta con un soldado que gana 90,000 pesos? ¿Qué política de seguridad es eso? Seguridad de mentiras y basada en la seguridad sobre la muerte, no por la vida, sino sobre la muerte. Y las seguridades basadas en la muerte no llevan a la seguridad de la sociedad, sino a la barbarie y el genocidio.
¿Y esto qué produjo? Veamos efectos de la política de seguridad. Y esto un poco confuso aquí, que quisiera verlo mejor. Esta es la línea azul de tasa de homicidios en general, medida de violencia internacional. Tasa de homicidios por 100.000 habitantes. ¿Venimos de dónde? Del año 2003, ahí se mide. Si viniera del 93 sería peor la altura. Que ese cuadro lo pedí, pero no sé, solo del 2003. Pero mire el 2003 donde estaba la tasa de homicidios arriba. En el 93 era 3 veces más arriba. Éramos el país más violento del mundo. Violencia narcotraficante generalmente y del Estado, que fue cayendo, y miren los años, y lo voy a medir políticamente, porque yo estaba aquí en debates plenos, en esos años, comencé mis debates de la parapolítica, ese desplome de 55-2003 a 27 o 25 2005-2006, que fíjense ustedes que ha venido siendo constante desde ahí hasta la fecha. El cuadro lo dice, no hay un caos, como dice la prensa. Preguntémonos por qué no baja más. Pero ese desplome que ya nos pasa de ese nivel tan alto, tiene dos figuras políticas responsables de esa caída vertiginosa. Una es Mocus, en la ciudad de Bogotá, que no cansa caber aquí en este cuadro, está más atrás, por eso quería el cuadro más atrás, porque logró desplomar la tasa de homicidios de la capital, y eso atrajo una tasa de caída nacional. Y otro aquí, lo voy a decir, se llama Álvaro Uribe. Aquí en esa caída profunda que ven ustedes al comienzo del cuadro, línea azul, pues comienzan mis debates, porque yo era congresista aquí, sobre cómo se hacía la negociación con los paramilitares, y si había verdad, justicia, reparación, etcétera. Pero a Uribe le funcionó la negociación con los paramilitares, porque el efecto en datos es que se desplomó la tasa de homicidios en Colombia y cayó ahí, de acuerdo a esos números, a 27, 26. Estaban 55 y más arriba. Llegamos a estar en 83. Paramilitarismo narcotraficante. Yo he hablado de la gobernanza paramilitar, etcétera. No voy a repetir esos debates de esa época. Es un proceso de paz que yo critiqué, criticable, lo que queramos. Es un proceso de paz lo que desplomó la tasa de homicidios en Colombia y nos sacó de los países más violentos del mundo. Y si se mide por ciudades, Bogotá ni aparece en las listas. Todavía Cali, que tiene que hacer esfuerzos. Medellín no aparece. Medellín le está ganando a Bogotá en la caída de tasa de homicidios. Hay que decirlo con certeza, un proceso de diálogo y de paz con los paramilitares, narcos, bajó la tasa de homicidios histórica en ese momento en Colombia a un nivel del cual aún no salimos. Porque si ustedes miran la línea ya pasando la historia, hay otra caída que es transitoria. Años 2014, 15, 16 y 17 el último. ¿Qué es? Estos son datos de matemáticas. Los cadáveres no se esconden. No ponemos los datos de desaparecidos y otros. La tasa que trae la medicina legal. ¿Por qué cae y es transitorio? No mucho, pero cae. Por otro proceso de paz. El de Santos con la FARC. Mírenlo en datos. Ahí ya estamos en tasas de 18, 17, 17 y la menor de la historia del siglo y desde como el año 90 es el 17, 16,9 la tasa de homicidios de Colombia. Los datos enseñan, porque inmediatamente pasa al 17 y llega al 18, vuelve a 26,1, 25,6,
23, 24, 26, 26, 25, mi gobierno tiene 26. Mi gobierno no se escapó de la tendencia general, no es un caos, siguió igual. Yo hubiera querido que se desplomara con otro proceso de paz. ¿Por qué la cifra Santos no continuó bajando y subió? Porque se decidió hacer trizas la paz. Es al contrario de lo que estamos pensando en los medios de comunicación y en cierta parte del electorado de Colombia. Es una discusión. Aquí las cifras lo que me indican es que el diálogo y la paz trae la caída de la tasa de homicidios y romper el diálogo y la paz trae la subida de la tasa de homicidios, por tanto de la violencia. Eso es lo que me enseña esta historia. Pero hay otra detrás que señalo, la línea roja, que es sicariato, que ustedes ven cómo sube permanentemente, sube y sube y sube, y la línea azul abajo, que no es azul sino como más oscura, que es asesinato por intolerancia. ¿Qué nos dice esas líneas antes de analizar este cuadro que quiero que quede bien en el corazón y la cabeza de ustedes? Que en Colombia, a pesar que tenemos desde el 2006 la misma tasa de homicidios promedio, 25, 26 por 100.000 habitantes, con una caída leve y transitoria con el proceso de paz de la FARC, que vuelve en el 2018 a lo mismo, es que está cambiando la estructura del asesinato en Colombia. Y lo que está creciendo es el sicariato, mientras baja lo que era lo más alto antes, se compensa. Está bajando el asesinato por intolerancia y el feminicidio. Y eso significa algo bueno. Y es que la gente no se está matando porque sí, como era antes, porque se miró mal por el vecino, por la novia, por tantas cosas, o a la mujer, porque es mujer. Menos hoy. Eso se llama educación. La causa de la baja del homicidio por intolerancia y el feminicidio en Colombia se llama educación. Y la subida de la tasa del sicariato, que no nos deja bajar la tasa general, se llama narcotráfico y oro, es decir, economía ilícita en regiones específicas de Colombia. Y esto sí nos permite mirar cómo una política es más eficaz o no. Porque este cuadro, el siguiente, presidente, y mírelo, nunca se había presentado en la prensa, nunca se había presentado en el Congreso en debate, nunca lo había visto yo hasta hace 5 días, nunca lo tenía la inteligencia policial ni nada, lo hicimos nosotros mismos con los datos. Ayer, antes de ayer, la ministra de Defensa que debe estar por aquí presente. Esto se llama tasa de hurto por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué quise hacerlo? Porque el homicidio afecta a 13.000 personas y sus familias hoy, pero el hurto, sea personas, sea residencias, sea comercio, afecta centenares de miles y yo diría millones de personas, y si se suma a su familia, a buena parte de la población colombiana, el mayor hurto que se hace en Colombia es el celular. Entonces quise hacer en el mayor delito de Colombia, que es el hurto por población, una serie histórica por tasa y ver qué ha pasado en la historia con el hurto. Y me dio ese cuadro que tienen ustedes. La línea de abajo es hurto a personas, que es la mayor parte del hurto, y la azul es el hurto total. Y tratemos de hacer una explicación de eso, de esa matemática que nunca se le ha presentado al pueblo. Pues yo sí veo que hubo un caos, ahí sí, de seguridad extendida en la sociedad colombiana, por hurto. Yo la veo y veo cómo crece. Claro, viene creciendo desde el año 2004, que tenía aquí una tasa de menos de 200 por cada 100.000 habitantes, 200 hurtos. Esto es denuncias. Está subvalorado, como todos sabemos, no todos denuncian. Entre más se pierde, más es la tasa de denuncia y menos se pierde menos. Pero me interesa es ver la tendencia.
por denuncias, viene creciendo lentamente el hurto, pero en el año 2015 se dispara. Ese es el final de la bonanza petrolera, para ponerle una fecha económica. El 2015 es el final de la economía basada en el petróleo y el carbón. No es con Duque, es con Santos. Y ese disparo que eleva de 313 la tasa a 842 la tasa por denuncias, se produjo ¿por qué? ¿Y en qué gobierno? Y tengo que emparentarlo. Se produjo cuando la población llegó al 45% de pobreza. Y esta es la tesis que quiero defender aquí, central de la teoría de la seguridad y de la práctica. Porque cae cuando estamos encerrados, año COVID, lo ven ahí, y sube espectacularmente hasta llegar a 901 en el año 2023, ya en el primer año de mi gobierno. Recibí eso, esa fue la herencia, tengo otras, pero mire lo que pasó en mi gobierno: caos de seguridad. Yo lo que veo es que se desplomó la tasa de hurto de Colombia, y si pudiera tener el año 2026, que aquí no alcanza, sí alcanza proyectado, pues es un éxito de seguridad ciudadana lo que hoy tenemos. Hay que felicitar a la policía, que es la responsable de este tema, pero ¿qué es lo que está detrás más allá de la policía? ¿Por qué en el gobierno de Duque y parte de Santos al final se dispara la tasa de hurtos, y por qué en el gobierno de Petro cae la tasa de hurtos al nivel que había en el año 2016? Y podría, si seguimos con esta política, caer más. Dependerá, y ustedes serán guardianes de este cuadro después, porque estas estadísticas siguen saliendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué la crítica a Petro es que se disparó la inseguridad y resulta que los datos reales de tasa de hurto, el crimen más extendido por millones sobre la sociedad colombiana, se desploma? Y entonces tengo que decirlo con claridad: es que la política de seguridad ciudadana general no depende de que se hagan más megacárceles como en Salvador, depende de que caiga la pobreza, depende de que haya más educación. Y concluyo: la tasa de homicidios por intolerancia se desploma en el gobierno Petro porque hay más educación en la sociedad, y la tasa de hurto se desploma en el gobierno Petro porque hay menos hambre y hay más riqueza en la sociedad colombiana y menos desigualdad. La política es otra. La política no es matar, la política es hablar. Lo dije al pueblo bogotano hace unas horas. No consiste y no es malo hablar. Los datos de la matemática de la muerte en Colombia nos lo demuestra. Lo malo no es hablar, lo malo es matar, de hambre o de plomo. Y entonces recuperemos las vías, los quieren llevar a matar, a destripar, hasta por la manera de pensar. ¿Cómo vamos a volver a la brutalidad, es así, no artificial, que había en Colombia a mediados del siglo XX, en que se mataban los liberales y los conservadores? Liberales que luchaban contra el fascismo, Eligio, contra el fascismo, porque ahí sí sabían por qué tenían que defender sus vidas, incluso con armas. Hoy, bueno, no discutamos de política. Yo quiero dejarle los datos y evaluar sobre los datos. Esta es, sigo en seguridad y me pongo, sí, esto ya es mi última frase. Esta es la incautación de toneladas de cocaína, porque si lo que nos está fallando es el sicariato, homicidio por sicariato, y eso proviene de la economía ilícita, entonces concentrémonos allí, sin dejar de seguir operando sobre las otras variables que nos está yendo bien. La economía ilícita, y específicamente el oro y la cocaína.
que en Colombia es hoja de coca y cultivos también, no lo único. ¿Qué dije yo el primer día de mi gobierno? Nos vamos a capturar capos de verdad y no campesinos que no son narcotraficantes, ni a quemarles el rancho para decir que se erradica violencia y guerra y muerte, sino nos vamos a capturar capos y a incautar cocaína. ¿Fallé o no? Veamos. Esta es la incautación de cocaína en Colombia, incluido lo que va del año 2026. Si sumo esto en mi gobierno, es más que los últimos 3 gobiernos sumados. El señor Méndez, del Departamento de Estado, no dice la verdad. Tiene estas estadísticas y no las lee, porque leen ideología. La mayor incautación de la historia cocainera del mundo, la tiene este gobierno. Y de entre este gobierno, los que más, la Armada Nacional, la Policía, el Ejército, tenemos la fuerza pública más experimentada del mundo en incautar cocaína y le enseña a las fuerzas de la DEA de los Estados Unidos. El 60% de las operaciones del mundo en incautación de cocaína tienen inteligencia de la Armada Nacional. Lamentablemente, nos hemos vuelto expertos mundiales en la incautación de cocaína. Estos son los datos. Y se suman. Y entonces, si la fuerza brutal armada, los GAOs que llaman, pueden ponerle el nombre que quieran, GAOs, grupos armados organizados, tienen como fuente el narcotráfico y el oro, la cocaína y el oro. Entonces, compañero que me muestra las fotos de militares muertos, secuestrados, mire sí, ya acabo y puedes hablar. Mira este cuadro, a mí me tocó cuando era parlamentario ver centenares de soldados secuestrados, rehenes. Y yo me opuse al canje, porque consideraba que no se trataba de humanizar, porque cómo se trata con seres humanos como esclavos, sino de acabar la guerra, que esa vez se acabó. Pero miren este cuadro, son las afectaciones, muertos, asesinados, fuerza pública, muertos. De la fuerza pública, la línea roja es fuerza pública, heridos, y la línea azul, fuerza pública, muertos. Tendencia: cada vez hay menos integrantes de la fuerza pública muertos desde el año 2012. Y en mi gobierno, el menor número de muchachos armados con uniforme del Estado que mueren. Y aquí esto tiene que ver con un asunto, y finalizo el tema de seguridad, en que cambié la política de erradicación. Hoy vi la marcha de policías y soldados sin piernas. ¿Qué quitó las piernas? Minas de campos de hoja de coca, porque los mandaban, y a civiles también, gobierno pasado, a meterse entre los campos, a ir rompiendo, a ir quitando las hojas de hoja de coca, que entre otras se vuelven más productivas si no se sacan de raíz. Y entonces, 130.000 hectáreas de erradicación forzada que no aparecen en ningún mapa. Miren ustedes los mapas satelitales, aquí lo mostraré. No aparecen en el gobierno pasado. Sí hubo la plata, pero no las hectáreas erradicadas, pero sí mandaron soldados, policías y civiles a meterse en los campos, a hacerlo manualmente, y el resultado es miles de jóvenes sin piernas. Yo cambié eso. Y me quieren extraditar y todo eso. No me van a extraditar hasta que Trump no diga, juzguen, porque él es el que
nombra a la fiscalía en Estados Unidos, juzguen a Petro, solo me tienen en unas medidas administrativas, yo puedo volar a donde quiera. Lo único que no puedo hacer es negocios con personas naturales o jurídicas de los Estados Unidos, o que hagan, y a mí, yo no hago negocios, senador. Entonces, para mí eso es inocuo. Claro, si quieren extraditarme, Trump, pero Trump sabe cómo me dice cuando lo llamo personalmente, good man. Bueno, ya veremos qué pasa. No, lo que quiere es la comisión de acusaciones de la Cámara, pero esa es otra pelea. Menos muertos. Que está acabando la fuerza pública. Mire el tamaño, por número de integrantes, por los gobiernos. Segundo gobierno, Juan Manuel Santos cae el número menos 4.3, Iván Duque cae menos 11%, yo elevo en 10,6%. ¿Y saben cómo? Pues no reclutando a la fuerza, sino pagando un buen salario vital, y ahora los jóvenes van voluntariamente al ejército y la policía. Y este es el tema final. ¿Qué pasa con la sustitución de cultivos de uso ilícito? No, que Petro los aumentó, dice. Pues eso fueran, todos los días me decían lo mismo. Yo voy y miro los mapas satelitales, miro los números. ¿Y en dónde es que se elevan los cultivos de hoja de coca según estos datos de la Policía Nacional certificados? Yo veo que en el 2020 habían caído 7%. 2021 crecieron 43%, un año. En este año fue donde se erradicaron, según los papeles, 130,000 hectáreas. Se robaron la plata. Y no hay investigación de la Fiscalía. Porque ¿cómo se pueden erradicar 130,000 si habían 143,000 en ese momento? Habían 143,000, dicen que erradicaron 130,000, pero en el 2021 aparecen 204,000 hectáreas. Entonces, ¿dónde están las hectáreas erradicadas? Se robaron la plata, gringos. Y entonces crecieron en ese año 43. En el año de más erradicación forzada en papeles, crecieron 43% los cultivos de hoja de coca. ¿Por qué certificaron a mi gobierno entonces? Porque en el 2022 crecieron 13%, un poco menos. Y cuando llegó mi gobierno, esta tasa de crecimiento fue 10% 2023, 3% 2024 y empezaron a caer. Menos 1,6% 2025 y ahora menos 2% 2026. Yo estoy tumbando los cultivos de hoja de coca. Quisiera más, pero quien lo subió no es el que está en la lista OFAC. El que está en la lista OFAC es que los viene disminuyendo. Miren la paradoja. Porque ya la lista OFAC no es para narcotraficantes, para jueces de la justicia internacional, es para quienes se oponen a Netanyahu. Y yo me sigo oponiendo a Netanyahu, así me entierren en una cárcel de los Estados Unidos. Porque no se matan bebés y no se mata un pueblo. Pero aquí esto demuestra una política que cambia, que ustedes verán, porque estos datos dicen que funcionan. Este es el mismo cuadro, pero en línea. ¿Dónde crecen los cultivos de hoja de coca entre el año 2019, de segundo trimestre, hasta el año primer trimestre del 2023? Y después se estancan y después se caen. ¿Quién subió los cultivos de hoja de coca en Colombia? ¿Y quién los detuvo? ¿Y quién los está haciendo bajar? Fue Duque, por hacer triza la paz. Ahí se crearon los nuevos grupos, todos, excepto el ELN, ahí. Y yo detuve eso y está bajando. Y eso se mide, y no está el cuadro lamentablemente, en que los sitios donde dialogamos, porque ¿qué cambié? Que no erradico forzadamente, no meto a los jóvenes a que pierdan las piernas en esos campos o tumben helicópteros como nos pasó. No, yo hablo con el campesinado, y el campesinado en esas zonas ha dicho sí, sobre todo en el sur de Colombia y Catatumbo, y ya tenemos certificada por las Naciones Unidas
15.000 hectáreas erradicadas, pero son 32.000. En este mes de agosto, Naciones Unidas va a certificar 20.000 y sabemos que son 32.000. Logré, simplemente hablando, simplemente ganando la confianza campesina en Nariño, en Putumayo, en norte de Santander, en otros lugares, que pacíficamente el mismo campesino arrancara la mata de raíz, no las hojas, y sustituyera, y hemos ayudado, y hay una marca ya internacional exportando cacao y café a China y a California, Estados Unidos, que reemplazara por economías lícitas, que es lo que explica por qué no hubo caos de violencia y por qué la tasa de homicidio sicarial en las zonas donde hablamos se ha desplomado. Hablar es bueno, matar es malo. Esa es la conclusión de estos datos. Tenía ya los datos de reforma agraria, ustedes lo han conocido, lo que hemos logrado. Vivienda, penúltimo cuadro, presidente. No, que crisis de la construcción de vivienda, no confundamos. Una cosa es la vivienda de la gente, otros son los negocios de los constructores. Los negocios de los constructores de vivienda nueva se desplomaron porque subió la tasa de interés y nadie es tan pendejo de endeudarse a esa tasa de interés para comprar una casa. Lo sé yo por mi propia experiencia. Y ahora me toca entregar la mitad, entre otros. Yo entré con una casa como patrimonio y ahora salgo con media, para que sepan. Gajes de la política, de la vida y del amor. A todos ya nos pasa a muchos, pero esa es mi realidad patrimonial. Entré con una casa y con cuenta bancaria y salgo con media casa y una cuenta bloqueada. Mi balance patrimonial. Este cuadro lo que demuestra es que cae del 23 al 19% el déficit cualitativo, que es el más grande, ojo, no es la vivienda nueva, es el mejoramiento de la vivienda actual. El principal problema de vivienda en Colombia. Lo desplomamos 4 puntos porcentuales de la población, y el déficit cuantitativo, que es la vivienda nueva, que es menor, lo bajamos de 7.3 a 6.3, o sea, 1 punto de vivienda nueva. En suma, bajamos 5 puntos el déficit de vivienda en Colombia, y este cuadro final arranca, el tiempo no me lo permite, a mostrarle la matriz de energías limpias, porque lo que más me preocupa en este momento, y dedicaré los últimos 15 días que me quedan, sábados y domingos también, es que el mayor problema que viene en Colombia, y quiero advertirlo por análisis científico, ya he hecho 2 consejos, mañana hacemos uno televisado para que la población pueda conocer toda esta problemática, se llama Mega Niño. Ojo, la ciencia no sabe la profundidad que puede tener, porque la crisis climática es imprevisible. Lo que sabemos es que va a haber un mega niño, 100% casi de probabilidad, y es en el mes de diciembre. No seré yo el presidente. El gobierno, ya ustedes controlarán, hará, no hará, no sé. No cree en la crisis climática, es como Trump, niega la crisis climática, entonces habla de fracking. Pero yo sí creo en la ciencia, me guío por ella, la linterna de Diógenes. Nosotros logramos, esto es lo que dejamos, que la matriz de generación eléctrica sea de energías limpias un 74,1%. Gracias a que aumentamos 4.6 gigas, Colombia tiene 22 gigas de generación, de capacidad de generación instalada, aumentamos 4 la energía solar. Y ya había, la mayor parte, que es 54, la energía de agua, que es energía limpia. Todo eso suma 74. Por eso nunca hubo apagón en mi gobierno. Todos los días me decían apagón, apagón, era para subir las tarifas de energía eléctrica. Porque la fórmula de energía eléctrica vigente, señores parlamentarios, es una estafa. Y yo la cambié para el año entrante. Se ejecutará, de ustedes dependerá. Porque de una fórmula ricardiana no voy
que pone toda la tarifa a nivel de costo de gas cuando hay la mayor parte es a costo de agua y a costo de sol, que es 7 veces más barata, toda se vende en bolsa a costo de gas. He ahí la estafa. Yo la cambié por los costos, como dice la Constitución. Si es el costo del agua, es al costo del agua. Si es el costo del sol, es al costo del gas. Si es al costo de gas, al costo de gas. Y eso desploma la tarifa eléctrica de energía eléctrica. Pero el mega niño obviamente va a acabarnos es agua para la agricultura, para el consumo humano y para la alimentación. Es decir, si no nos preparamos, lo que hay es hambre en primer lugar, a una magnitud que no podemos predecir. Y lo segundo que va a pasar es energía eléctrica. Segundo, no primero. Y la solución no es más gas, aunque hay que importar algo de gas. La solución es más sol, porque precisamente la sequía es más sol, por eso seca el agua. Y entonces el plan de enfrentamiento lo voy a asumir en estos 15 días, porque yo gobierno hasta que el otro se ponga su banda y jure. No antes, como quiere la prensa y los ricos de Colombia. No, señores, que los jueces nos van a acabar los contratos, que hagamos, háganlo. Pero estos contratos es para preparar el mega niño, mitigarlo y lograr que el pueblo de Colombia, aún en las peores condiciones imprevisibles hoy, no se muera de hambre ni de sed y no se apague la luz. Y eso significa presupuesto, eso significa política clara y eso significa acciones que ya comenzamos. Hay 4 gigas, pero resulta que hay que duplicar. Y resulta que hay que cuidar el agua potable. Y resulta que tenemos que tener más desalinizadoras donde no hay agua, allá en el norte Caribe. Y resulta que tenemos que tener más distritos de riego para que haya más alimentos. Y resulta que hay que subsidiar fertilizantes. Y resulta que hay que hacer más reforma agraria. Y resulta que a los productores de alimentos hay que ayudarlos más, para que produzcan más alimentos allí donde se achicharran por el sol, podamos tener otras zonas que ofrezcan. Y si se nos caen los embalses, ojalá que no sean los de Bogotá, pues hay que tener más energía a través del sol, que es lo que más va a haber. Y eso se llama paneles solares y hay que comprarlos y ya. Igual que hay que abrir los contratos de importación de gas ya, y no el único que existe, que es del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, propietario del Tiempo, y por ser monopolio privado está prohibido en la Constitución. Pero aquí se arrodilla ante el primero y no trabajamos por el último. Y yo invito al Congreso de la República, independientemente de sus colores, a trabajar por los y las últimas, que será mejor para los primeros. Gracias, muy amable, por haberme escuchado, a todos ustedes. Entonces, declaro instalado el periodo constitucional del Congreso de la República 2026-2030 y hasta pronto. Volveremos ad astra.